Entonces, Mili, ¿cómo está todo? Ya todo muy bien, muy agitado Ya. en el sentido de que los clientes están haciendo muchas preguntas, bueno, extranjeros, ¿no? Estamos hablando Colombia, Ecuador, mira, a ver, México, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, Bolivia. Me ha llamado la atención que Bolivia está como, algo está pasando que la gente se atreve más a preguntar. Y bueno, ayer que llegó alguien de Uruguay, o sea, bastante movido. Bueno, comenzamos en un minuto, ¿ok? Para avanzar. Ujú. Bueno, quiero preguntar más que nada a nuestro equipo si se escucha bien, porque ya vamos a comenzar. Si alguien me puede contestar si se escucha bien, perfecto. Bueno, ese es el feedback que necesitamos. Bueno, Emilia, ahí luego nos cuentas un poquitito de tu experiencia, ya que has estado muy involucrada con gente de otros países, ¿ok? Es un tremendo entrenamiento. No es lo mismo que a uno se lo digan, que uno lo haga, ¿ok? Ujú. Es totalmente indiferente. Y bueno, acabamos de llegar de Colombia la semana pasada y estaba sumamente todo convulsionado, ¿no? Como está pasando en todo el continente. Primero que nada, le quiero dar la bienvenida a todos los miembros de nuestro equipo que se están uniendo a la reunión de hoy, que es una reunión conversacional mayormente de traspaso de experiencias, de cómo uno tiene que estar preparado para atender clientes internacionales. Y yo diría, hoy en día, ni siquiera no solamente internacionales, porque la gente local también sabe lo que está pasando en otros lugares y sabe cómo este problema político-social, que es el gran problema que tenemos hoy en día en Latinoamérica, que es nuestro mercado principal. La gente local sabe lo que está pasando y sabe que los precios están subiendo, que hay escasez de inventario, que estamos en una realidad totalmente diferente a los demás países. ¿Okay? Estamos viendo el caso por ejemplo, ahora estamos teniendo la elección en Perú, que todavía no se sabe el resultado, está sumamente estrecho, y dependiendo de lo que salga, va a haber o sea, yo creo que para cualquiera de los dos lados va a haber una salida de dinero bastante importante. Si es para un lado el más radical, el más extremo de izquierda, obviamente va a ser mucho más fuerte la salida de dineros, que es lo que pasa en toda Latinoamérica. En Latinoamérica hoy tenemos la misma escenario. El temor que hay en Colombia, igual, el temor que hay en Chile es igual, que es la misma situación que ha pasado en Venezuela, que ha pasado en Argentina, que ha pasado en los otros países. En realidad se están salvando muy pocos y eso está afectando muchísimo en lo que es la inversión local en el país, y por lo mismo la gente está queriendo salir. Y la opción número uno es la Florida, Estados Unidos, donde la gente se siente más tranquila. Y todo esto parte de un concepto súper simple, eh, tenemos que entender qué es lo que la gente necesita, qué es lo que nuestro público necesita, qué es lo que el colombiano, el chileno, el argentino, el peruano, el mexicano y los demás países están necesitando. Nosotros cometemos un error garrafal al momento cuando nos sentamos con alguien y empezamos a hablar de la rentabilidad. Hay que hablar primero hay que conversar del sentimiento. El sentimiento está tocado y por lo mismo las conversaciones son totalmente opuestas. La gente lo primero que quiere tener la tranquilidad es que va a diversificar o va a mover activos al país más seguro del mundo. ¿Ok? Es la protección de activos, que tú lo has visto, Mili, que lo primero que buscan no están pensando en rentabilidad, para nada. Buscan proteger activos y consideran ellos, obviamente nosotros estamos de acuerdo, de que Estados Unidos es el país más seguro para tener el dinero hoy en día. Por otro lado, están buscando
lo que es la dolarización. Vamos a ver un website que es bueno, el que ocupo yo en mi teléfono, que estoy mirando todos los días, que es una aplicación donde se ven los tipos de cambio. Hay que estar enterado qué es lo que pasa día a día antes de una reunión que tengamos con alguien de Perú, de México, de donde fuera. Es, como le digo, protección de activos, dolarización, valorización, los que están involucrados en los últimos 3, 4 meses que le han vendido de nuestro equipo, los que le han vendido en extranjeros, se han dado cuenta que el precio ha tenido una variación sustancial. ¿Ok? O sea, en los últimos 3, 4 meses había un incremento de precio del 10% más, que no es lo habitual. Y les cuento que va a seguir este aumento de precio. ¿Ok? Salimos a vender el proyecto 501, Mili, tú sabes, ya está con reservas casi el 50% en 2 semanas o menos. O sea, es una avalancha de gente que tenemos. ¿Ok? Por lo mismo, tenemos que saber comenzar la conversación con la gente que nos busca, que nos refieren de nuestros países y tener la conversación correcta. Protección de activos, dolarización, que se valorice, valorización, plusvalía, como le pudieran llamar. El cuarto punto, que se paguen solas las propiedades. No estoy hablando todavía de rentabilidad. Que se paguen solas. Normalmente la gente hoy en día lo que está buscando es eso. Pedir un crédito, por ejemplo, que está muy conveniente con tasas de los bajos 4%, pedir un crédito y que la deuda se pague sola. Cuando uno paga un crédito, un mortgage, se paga interés y capital. Muchos no se dan cuenta y por eso se los comento. El interés es un gasto que se puede deducir. El capital o amortización de deuda es el dinero que va bajando la deuda mes a mes y según van pasando los años, un porcentaje de la amortización se va haciendo más grande, con lo cual es extremadamente atractivo para la gente que partió con un crédito de $300,000. Al cabo del primer año deben 297, al cabo del segundo año deben 290,000 y así sucesivamente van creando otra valorización que tiene que ver con la amortización de deuda. Por último, está la rentabilidad. La rentabilidad normalmente que estamos viendo hoy en día en proyectos residenciales en general está bordeando el 3%. ¿Okay? Cuando uno calcula bien los números, calcular bien los números tiene que ver con por lo menos dejar un mes que la propiedad va a estar vacante durante el año porque se te puede ir el inquilino y entre que arregles la propiedad de nuevo, que la pinte o lo que fuera, entre que busques un nuevo inquilino. Recuerden el caso de los condominios o homeowner association, que son la mayoría, tienen que aplicar digamos, al condominio o al HOA y eso puede retrasar mínimo un mes el proceso. Al calcular bien las tasas de retorno de una propiedad residencial hoy en día con los precios que tenemos, que también van a seguir subiendo, estamos hablando de una tasa de retorno aproximada del 3%. ¿Ok? El modelo de negocio estrella que podríamos decir que son las propiedades de renta corta vacacional, dependiendo si Orlando o Miami. Estamos hablando de tasas de retorno entre el 5 y el 6% a un 70% ocupación. ¿Okay? Para que estén enterados, bueno, el año pasado fue bastante estresante porque obviamente no había turismo local había muy poco. Hubieron meses que estuvimos cerrados, fue bastante crítico, pero ya este año empezamos a recuperar. Nosotros en la ocupación de nuestras propiedades partimos en el mes de enero en el 50%, febrero casi el 70%, marzo, abril y mayo, que mayo normalmente es temporada baja, terminamos casi en el 85%. ¿Okay? Y ya se puede entender o se puede deducir que ya recuperamos. José, Nosotros, disculpa, ¿tú estás mostrando pantalla o no? no. Ah, Nosotros durante la pandemia bajamos las tarifas, llegamos a bajar hasta un 20%. Hoy en día estamos a tarifas regulares, dependiendo de la temporada, y quizás un poco más altas que antes del COVID. ¿Okay? O sea, estamos en tarifas regulares, ahora llegamos a temporada alta, ya tenemos en junio un 85% de ocupación, en julio estamos sobre el 70%, y estamos tranquilos de que vamos a ir recuperando el flujo de caja que necesitamos de nuestros clientes.
Eso mismo nos da, y les comento por nuestra visita a Colombia que anduvimos la semana pasada, todo el mundo tranquilo y todo el mundo refiriendo gente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la inversión que hicieron, además que le ganaron una valorización buenísima durante la pandemia, todo el mundo pensaba que se iba a caer el mercado y todo. Bueno, uno escucha y respeta las opiniones. Todo el mundo contento porque ya recuperamos la ocupación. En los próximos meses ya vamos a empezar a ver la recuperación de las tarifas diarias. Y por otro lado, la gente refiriendo. Yo te contaba, Mili, que eran mayormente referidos lo que teníamos porque la gente está tranquila. La gente se dio cuenta, y esto es muy importante, se dio cuenta que Estados Unidos es el país, digamos, más sólido del mundo y el país que se recupera más rápido de todo. ¿Okay? Muchos se han venido a vacunar, muchos me tocó que se habían venido la semana pasada, anterior, y están viendo cómo invierten o invierten más de acuerdo a lo que venían haciendo anteriormente. Mili, cuéntanos un poquitito, compártenos, porque tú en el último tiempo, por todo este interés que tenemos de personas de Latinoamérica, te ha tocado involucrarte en lo que es tener reuniones, videoconferencias, contacto directo con inversionistas. Cuéntanos, compártenos un poquitito, porque siempre doy mi opinión o mi concepto, ¿no? Compártenos un poquitito tu experiencia que has tenido en las últimas semanas o meses que has estado en contacto con personas de los diferentes países. Sí, mira, más que nada lo que yo me doy cuenta y siento que es una ventaja tremenda para quienes estamos constantemente educándonos y sabiendo lo que está pasando no solamente en la parte interna, en Estados Unidos o en el norte, es saber lo que está pasando en nuestros países, lo que siempre hablamos de que estemos pendientes de qué es lo que está pasando en Latinoamérica principalmente. Y me sigo dando cuenta de que la gente está muy, muy desinformada. Mayormente lo que yo estoy haciendo cada vez que alguien llega a nosotros por un lead o lo que fuera o referido, la gente está, te diría que súper desinformada en cómo tiene que venir a, o sea, cuáles son los pasos principales e iniciales para poder venir a invertir a los Estados Unidos. La gente muchas veces está confundida de que por qué tiene que abrir una compañía, de que no sabe que puede pedir un financiamiento, todo el mundo cree que solamente puede comprar en cash, no está informada tampoco bien de los precios, las tablas de rentabilidad, que eso de verdad que es una ventaja enorme para nosotros poder utilizar el material que tú nos das, porque por ejemplo, una anécdota que me pasó con un señor de Argentina, me contaba Mili, por fin he podido llegar a hablar con alguien que me habla de cosas sensatas. Un Realtor X le mandó un proyecto y luego le dijo, te voy a enviar tablas de rentabilidad, o el cliente se lo pidió. 3 veces que el cliente le pidió la tabla de rentabilidad, las 3 veces. Primero, faltaba información, información estaba errónea, y por otro lado, algo que es súper es vergonzoso en el sentido de que si nosotros o la gente se dice asesor, a lo menos debería saber explicar una tabla de rentabilidad. Yo en un inicio no me atrevía a presentar una tabla de rentabilidad porque no la entendía, hasta que logré que eso entrara en mi cabeza, que entendiera de dónde vienen los números, dónde van el dinero que la propiedad hace y por qué se transforma en un retorno tan atractivo. Entonces, el cliente me decía, Mili, es increíble la cantidad de gente que nos está vendiendo o nos está queriendo vender, pero pocas veces uno se encuentra con gente que lo primero que hace, como ustedes ya están acostumbrados, es a educar al cliente, decirle los pasos iniciales que tiene que hacer, contactarlos con las personas que son idóneas para cada tema. Ejemplo, inmigración, tiene que hablar con un abogado de inmigración. La contadora con un CPA tiene que hablar con la contadora. La parte del financiamiento tiene que hablar con la gente del banco, que es la gente que sabe. Y nosotros prácticamente pasamos a ser un intermediario entre esas personas para poder guiarlos. Mira, ok, está tu interés, está el dinero, porque hay que, obviamente dentro de nuestro trabajo, lo que hay que hacer es de una forma muy sutil y dentro de una conversación muy amena, sacar esa información del cliente, de saber con cuánto dinero cuenta para poder invertir.
Y si no tiene el dinero, la gente, muchos en Latinoamérica, como pasa en Argentina, en Chile o en Perú, ellos están recién pensando en poder vender sus propiedades allá para traerlas. Por lo tanto, nunca, o sea, en pocas veces, yo te diría de los 190 clientes que han entrado, te diría que el 50% quizás está realmente preparado con el dinero para comprar. Pero no es solo que tengan el dinero para comprar, es que la gente sepa lo que tiene que hacer, que se sienta segura, que hable con los profesionales que les corresponde, para que luego la gente se sienta mucho más segura de poder venir y poner su dinero acá. Ahora, en base a la información que nosotros manejamos, en base a la experiencia que tenemos, en base a que nosotros estamos entregando algo que no todas las compañías pueden entregar, que era lo que hablábamos este fin de semana. Nadie tiene el conjunto completo. Nosotros asesoramos, pero aparte le cuidamos la propiedad con nuestro servicio de property management, que eso nadie lo está ofreciendo. Siempre te dicen, bueno, sí, tú pasas la propiedad en property management, pero después el vendedor se lavó las manos y dejó al cliente solo. Entonces el cliente se siente después, bueno, compré, pero ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hago? ¿A quién pregunto? ¿Quién me va a cuidar este dinero que yo llevé? ¿Quién me va a entregar a mí un reporte mensual? Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos una ventaja enorme, enorme, eh, comparándonos con otras compañías que lo único que están haciendo es vender y preocupados de una comisión. Yo creo que el cuidado con el cliente, sobre todo con Latinoamérica, ahí yo pienso que está la clave y por qué el éxito que estamos teniendo con el hecho de las ventas que tú y Lucas han estado haciendo este último tiempo. Pienso también en Ivette, por ejemplo, Ivette Giraldo, ella entendió el concepto, hace el esfuerzo de ir prácticamente una vez a la semana a Orlando, se ha empapado muy bien de los proyectos, y yo creo que ahí está la clave, de que nosotros le entregamos todo el paquete completo al cliente para que de donde esté se pueda sentir sumamente tranquilo. Pero resumiendo, es educación al cliente, educación, educación, educación y seguridad, con nuestro respaldo de que su dinero va a estar protegido y que es protección de capital. Y dependiendo de la edad del cliente también, ellos están viendo de qué manera aseguran su jubilación. Porque tú ves lo que está pasando en Chile. En Chile se están retirando los fondos de pensiones y la gente se lo está gastando. La gente que es más consciente, que es más responsable, dice, bueno, ¿qué hago con esta plata? Prefiero ponerla afuera, prefiero ponerla en dólares, porque en Latinoamérica nada es seguro. Entonces, con los mismos clientes, uno muchas veces también va aprendiendo mucho. Yo todo lo que sé de los realtors es por las preguntas que me hacen los realtors. Ahora, esa experiencia la estoy pasando con los clientes. Mientras más un cliente a mí me pregunte, más preparada voy a estar día a día para poder responder y para poder entregarle la información que ellos realmente necesitan. Que al final la propiedad es el último eslabón. Hoy día lo que nos tenemos que preocupar es de hacer un bien común, en educar, ayudar y ayudar a que los clientes protejan su plata, que a todo el mundo de alguna u otra manera nos ha costado mucho tenerla, ¿no? O sea, esa seguridad futura. Yo te diría que eso es como el resumen de lo que yo he estado viviendo estos últimos años, quizás, desde que me involucré para saber a ver qué onda, qué pasaba. Bueno, como tú bien lo dices, la propiedad es lo último. Hay que saber escuchar, ¿ok? Esa es la clave. Lo número uno es saber escuchar cuando uno va a una reunión, sea una videoconferencia, una reunión presencial. Tenemos que tener claro, es como yo siempre lo digo, es como ir al médico y que uno es el médico. Tú no puedes dar un diagnóstico ni un tratamiento, un médico, si no escucha primero al paciente. ¿Qué más fácil que eso? O sea, cuando uno se pone a hablar, mira que saqué el proyecto 501, la propiedad de Orlando, todo. Dios mío. No, escuchemos qué es lo que quieren. La semana pasada me tocó un popurrí de diferentes situaciones, gente que quería inmigrar a Estados Unidos, gente que quería ver cómo podía inmigrar, qué opciones habían, gente que quería proteger el dinero, gente que preguntaba cómo saco la plata. Imagínate en el caso de Argentina, que es lo más complicado.
tenemos que ser asesores y que la gente se dé cuenta que en realidad estamos preocupados de eso. Yo creo que es la venta menos estresante el ser un asesor, pero hay que estar extremadamente preparado, ¿ok? Y eso, gracias a Dios, como tú bien mencionabas, algunos componentes del equipo, Mili y Beth, en el caso de Sandra, en el caso de Patricia Gaudioso, Sandra Sepúlveda, Magali, que se está moviendo ahí bastante bien. Eh, Tú te das cuenta que el mejoramiento, y Beth se lo está pasando casi toda la semana yendo a Orlando, pero está sacando negocios como nunca, ¿ok? Y lo está disfrutando. Yo la veo en los videos que hace, me encanta porque la veo con una personalidad que es otra cosa. Y Beth hace 3 meses, no sé si está Ivette en la reunión, pero que me permita el ejemplo, Ivette era como muy tímida, ¿ok? Y ahora tú la ves en los videos, Mili, no sé si concuerdas conmigo, una personalidad tremenda, porque es práctica, es Exacto. práctica, es práctica, es práctica en reuniones, no tenerle miedo a la cámara, no tenerle miedo al micrófono. Es, como te digo, muy, muy, muy orgulloso de lo que se está haciendo y como te digo, varios del equipo que acabo de mencionar y otros que se me pueden ir, están haciendo una tremenda, tremenda gestión porque entendamos, independiente que manejemos el mercado local, que para muchos es el mercado fundamental, tenemos un mercado internacional que de acuerdo a la coyuntura política social que tienen los países, lamentablemente, vamos a tener un interés, una atracción muy, muy importante. Para eso hay que estar preparado. Antes de pasar a como los puntos básicos, les quiero compartir esto. Estuve revisando para la reunión, para que tengan una idea de las ventas internacionales que se hacen en los Estados Unidos, que son 50 estados. De los 50 estados, la Florida tiene el 24% de participación de mercado. O sea, una de cada 4 propiedades que compra un extranjero en Estados Unidos se compra en la Florida. Imagínense lo importante. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo, Mili? Sí. Okay. Esto lo encuentran en el Miami Realtors, ¿ok? Que en realidad esto tiene que ver con Florida, ¿no? Los que están conectados, que son de Fort Myers o Orlando, es lo mismo porque es Florida, no es particularmente Miami. Y mayormente se los quería compartir porque en realidad es como abrir los ojos en la realidad que estamos viviendo. Les voy a compartir los datos más relevantes porque es un reporte muy, muy extenso, ¿ok? Para que vean, por ejemplo, los top 5 countries que compran acá en la Florida. Canadá, número 1, Brasil, número 2, que normalmente no son mercados que estamos acostumbrados a atacar. Tú bien sabes, Mili, que por ejemplo el canadiense compra mucho en Orlando, muchísimo, no en Miami en particular, porque son como lo que les gusta a ellos, ¿no? El brasilero compra en Miami y en Orlando. Ahora cuando se abran las fronteras de Canadá y Brasil, olvídate cómo van a venir canadienses y brasileros a vacacionar y a comprar. Muchísimo. Y vamos a tener un inventario mucho más estrecho. Venezuela, todavía Venezuela es un tremendo mercado, ¿cierto? Y uno pensaría que no, que el venezolano ya no compra, el venezolano compra mucho. Argentina, Colombia, ¿ok? Si se dan cuenta, hay 3 países ahí que son muy clave para nosotros y se viene extremadamente fuerte. ¿Quién falta ahí, Mili? Bueno, Chile y Perú. Chile, Perú. Y falta algo que vamos a hacer que pase. Dentro, miren algo, dentro de los grandes participantes de la economía de inversionistas mundiales en los Estados Unidos, este es un estudio del National Association of Realtors que habla de Estados Unidos. ¿Ok? La Florida un 22% de participación. Mire quién está acá. México. Oh, sí. Que México es el tercer comprador a nivel nacional. Tercero. Pero no está en Florida todavía. Todavía no, pero lo vamos a traer, definitivamente. México es tremendo, tremendo mercado para nosotros y no están los top 5. ¿Ok? Súper importante. Y como tú ya lo mencionabas, Chile, Perú van a crecer muchísimo. Las destinaciones donde más compran, Miami, los 3 counties del sur,
tienen un 47%, Tampa 11% que ha crecido mucho. Me va a tirar la oreja, Meli. Segundo lugar, Tampa. Tercer lugar, lo que es Orlando, casi un 10% de participación de mercado. Nosotros cubrimos fuertemente Miami o el sur de la Florida y Florida Central, que es el área de Orlando, muy fuerte. El área Cape Coral para nuestro equipo que está allá en Fort Myers no es menor, porque es un área mucho más pequeña, pero un 5%, ¿cierto? Que eso quiere decir que hay mucho, mucho, mucho mercado al que hay que José, te atacar puedo ahí. interrumpir ahí un momentito porque es algo yo creo que debemos compartir y a lo mejor no tengo 100% la seguridad, pero yo creo que es importante compartir a lo más lo que uno se da cuenta. Cuando hablas tú, si subes un poquito o bajas para ver los países que participan, que dices tú Canadá, Brasil, Venezuela, qué sé yo, México está en alguno de los top. Yo creo que es re importante darse cuenta o estudiar o preguntar qué es lo que están comprando cada uno de estos países. Por ejemplo, el fin de semana que estuvimos con Monse, que me dice que, por ejemplo, la gente que ha comprado un cuadro de acuerdo a su experiencia, los mexicanos lo que les gusta comprar es lujo. Y eso a ti te consta. O sea, un cliente tuyo era como, a ver, no sé, compraba un apartamento de $200.000 y se compró un apartamento de $5 millones para venir una vez al año, 2 veces al año con la familia. ¿A qué voy con esto? De que no es solamente quiénes son los que más están comprando, sino que qué es lo que están comprando. El mexicano le gusta el lujo. El chileno que realmente invierte bien acá también le encanta el lujo. Por ejemplo, hay ciertos sectores en donde ellos no se mueven de esos sectores por la playa o otros por las escuelas, por ejemplo. Entonces, aparte de nosotros ver cuáles son los países que están top, es ver dónde están invirtiendo y cuál es el nivel de inversión que ellos tienen también. Entonces, eso nos ayuda a tener menos desgaste en que si yo recibo un cliente mexicano, ya tengo claro primero escucharlo, saber qué es lo que quiere y de ahí directamente llevarlo a comprar lujo si es que quiere lujo. Por un tema de ego, hay que estudiar las personalidades también. Mucha gente, si uno le habla de protección de capital, ellos ya tienen su capital protegido hace muchos años en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante también estudiar cada uno de los países que están viniendo o que han estado invirtiendo en Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, mexicano en particular es un caso muy, muy puntual. Bueno, me ha tocado personalmente que tenemos una buena base de clientes en México, que ellos han visto en los últimos meses, por ejemplo, qué es lo que está pasando. El mexicano que invertía en California, por ejemplo, ya no invierte en California, o en la parte, en la otra costa, la costa oeste, porque ellos mismos se enteran y saben que mucha gente está viniendo para la costa este, para lo que es la Florida, por el tema de los costos, del income tax, del tema que las propiedades siguen siendo muy baratas, o sea, y estamos viendo países como México, te quise sacar el ejemplo, porque México es una potencia mundial, ¿cierto? Que va a estar, lo más seguro que el próximo año va a estar en los top 5, de seguro. Y es un mercado que tenemos que abarcar, que no es un mercado fácil. El mercado mexicano es extremadamente complicado porque como bien decías tú, Mili, lo primero que andan buscando es el lujo. Es muy particular lo que busca la gente de México. Todos sabemos lo que está sucediendo a nivel local y eso repercute también a nivel internacional porque la gente se entera, la gente lee, la gente ve las noticias y ellos saben que, por ejemplo, más de 30.000 neoyorquinos en los últimos 3 meses se relocalizaron a la Florida. 30.000 en 3 meses. Es muchísimo. Y obviamente eso hace que obviamente se nos viene gente muy bien, empresarios, emprendedores, todo eso, y por eso mismo es que Miami está cambiando mucho, por eso mismo es que 501 First en Downtown está reservado casi la mitad en 2 semanas, porque la gente dice, esto va a explotar en precios, y no hablemos de burbuja, porque Miami sigue siendo barato. Y si Miami es barato, Orlando es mucho más barato. ¿Ok? Y la gente no solamente está pensando en venirse a vivir o invertir, está pensando en un lugar donde va a haber un crecimiento de valor significativo. ¿Ok? Más del 60% de la gente compra una propiedad
como para usarla como una vacación, ¿cierto? O una residencia. El concepto de vacación pasó a ser un punto muy, muy importante en los últimos años, porque la gente antes lo único que hacía era invertir para dejar rentada la propiedad en forma anual, pero ahora están haciendo un mix. La mayoría del público que nosotros atendemos, que no son millonarios, millonarios, son gente normal que ha juntado su plata, el concepto de que ellos puedan ocupar su propiedad como una vacación, una semana al año, 2 semanas al año, le es extremadamente interesante. Puedo interrumpir ahí un poquito, que hay un dato súper importante y en base a la conversación que he tenido con la gente. Y es una ventaja, sigo hablando de las ventajas que tenemos. Los vendedores de los condos, ¿cómo se llama esto en Orlando? Se me olvidó ahora el nombre. Bueno, The Grove. Los vendedores venden, no saben explicar, no saben el concepto, no saben explicar el concepto de vacation homes. Y se los digo porque la gente con la que yo he hablado me dice, sí, me ofrecieron algo así, pero no lo entendí. Me dijeron que la propiedad yo la podía ocupar cierto tiempo, si no me castigan, me están ofreciendo la renta garantizada, me ofrecen un 14, 15%, pero nunca le hablan a la gente de los retornos, si son netos o son brutos. Por lo tanto, ahí está la ventaja de que si nosotros nos preparamos y sabemos explicar una tabla de rentabilidad, nos enteramos de qué es lo que ha estado haciendo de Econova Vacation Homes durante los últimos 5 o 6 años. Tenemos el respaldo de las rentas, tenemos el respaldo de los resultados. Por lo tanto, eso, cuando uno lo presenta con la seguridad que hay que presentarlo, el cliente obviamente que queda mucho más tranquilo de que nosotros estamos dando todos los respaldos que se necesitan para que la gente tome la decisión de compra. Mira, un dato súper interesante. 89% de las personas visita por lo menos una vez Florida antes de comprar. Entendamos eso. Normalmente cuando uno va a los viajes o hace una videoconferencia, existen dos cierres de negocio. Uno, que la gente te compra en la reunión presencial o la videoconferencia, pero va a haber un alto porcentaje, 89%, que lo que te tienes que preocupar es hacer que la gente compre el ticket. Por eso muchas veces cuando yo te digo, Mili, de un viaje X, le digo, tranquila, porque van a empezar las ventas van a venir en los próximos 2 meses. Acá está comprobado, el 89% de la gente, ¿cierto?, va a venir. Y que lo que se hace normalmente, uno invita a los clientes que se queden en una propiedad nuestra, hay que invertir. Si uno no invierte en el negocio, no pasa nada. O sea, por algo se hizo el marketing, la promoción y lo que fuera. Hay que invertir en el negocio. Cliente que compra el ticket y se queda en una propiedad nuestra, 2 noches, normal, la cortesía que les damos. Obviamente el cliente hay un 90 y algo por ciento de posibilidades que va a comprar. El pequeño porcentaje es la preparación que tenga nuestro asociado o el asociado en general y la habilidad de atender a los clientes con una empatía extrema, ¿cierto? Y que no se note digamos, el hambre de la venta. Eso es, la gente está un poquito saturada de eso, quiere información, quiere tener un asesor y por lo mismo, ahí está el 1 o el 2% ya cuando el cliente compró el ticket, viene a Orlando, no vienen a pasear, vienen a tomar decisiones y depende de nosotros lo que vamos a hacer, en definitiva. ¿Ok? Déjeme ver qué más puede ser interesante acá, que no los quiero marear con números ni nada. Bueno, acá vamos a hablar ahora del tipo cambio, que es clave, 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 clave para, como argumento en el momento que hablemos con nuestros clientes. Denme un segundito para ver. Este reporte es muy interesante, hay que verlo con harto cuidado para entender un poquito más. ¿Ok? Mire, la gente que anda buscando, por ejemplo, gente internacional que anda buscando visados. ¿Ok? Más o menos la gente, la visa B2, casi la mitad de la gente la B1, que ya son visas como más como por ejemplo visa de profesionales, cosas la B1.
9% la EB5, que le cuesta $1.000.000. La E2, que a nosotros nos preguntan mucho por la E2, hay casi un 10%. ¿Ok? En el tema migratorio, para partir con uno de los temas que son las cosas que uno tiene que estar preparado, obviamente uno no es el mejor profesional, no es nuestro expertise fundamental hablar del tema de las visas, pero hay que saber. O sea, uno no puede decirle a un cliente no tengo idea, hay que hablar con el abogado. Uno tiene que darle una pequeña noción, porque normalmente la gente nos pregunta por la E2 o la E5. La E2 le explicamos, mira, te voy a explicar brevemente porque no soy la persona adecuada, pero obviamente tenemos la experiencia. La E2 es una visa que depende del país. La mitad de los países no tienen el tratado con los Estados Unidos para un E2 y hay otros países que tienen 1 año, 3 años, 5 años y se va renovando. La visa E2 es una visa inversionista que tú tienes que invertir en un negocio. Puede ser una lavandería, una franquicia, no hay un límite mínimo de dinero, tiene que ser una inversión sustancial. Dentro de estas inversiones están las propiedades nuestras, las propiedades vacacionales o de renta corta. ¿Por qué? Porque generan empleo. Si tú te compras una casa al frente de la playa de $10 millones, no va a generar empleo, nadie te va a creer que es un negocio. Pero si tú compras hoteles, como es el concepto del negocio nuestro, te podría servir para un visado. Perfecto. La EB5 es la visa que en realidad no es visa, es residencia directa, que como les digo yo, estás comprando la ciudadanía americana. Así de simple. ¿Por qué? Porque te dan la residencia a los 2 años aproximadamente, luego tiene que pasar el proceso típico de cómo pasa cualquier residente ciudadano americano y ya te demoras 5 o 6 años en tener la ciudadanía y te devuelven tu plata. No piensen que tu plata se va a valorizar ni nada, sino que pusiste plata en un proyecto para obtener esa residencia o ese sueño americano ¿cómo se llama? De la ciudadanía. ¿Ok? Acá está el tema de los países, cómo ha estado el incremento de interés. ¿Se acuerdan que veíamos los top 5? Acá tenemos un poquito más de los top 5. 2020 o 2019, Canadá número 1, Brasil número 2. Miren, Canadá un 21%. O sea, es que lo sigue que Brasil cayó muchísimo en el 2020. ¿Por qué cayó Brasil en el 2020? La pandemia, mayormente. Lo que pasa es que el brasilero le gusta venir para acá para comprar. No, el brasilero no es común que compre a la distancia. Okay. Argentina sigue muy fuerte, Venezuela sigue fuerte, Colombia sigue fuerte, el Reino Unido, que el Reino Unido no compra en Miami. Pero miren cómo se acerca México, por ejemplo. México miren lo que teníamos en la Florida, México hace 10 años atrás, era el 0,5, el 1, ahora está en el 3,2% de participación. Luego va a pegar un salto y va a estar en los top 5 muy rápidamente. Y es porque se han dado cuenta los mexicanos. Antes los mexicanos estaban totalmente enfocados en Texas, California, Arizona, y se dieron cuenta que la Florida es un lugar muy abordable. Ellos pensaban que quizás la Florida era demasiado caro. Volvemos a la participación por sectores. Miami, casi la mitad del mercado, después Tampa, Orlando y otras áreas. Acá tenemos Cape Coral y Fort Myers. Pero el fuerte son estas tres áreas que obviamente son las áreas más fuertes de todo el estado de la Florida. ¿Ok? Ahí hay un montón de información. Como le digo, esto lo pueden sacar del Miami Realtors. No tienen que login ni nada. Está todo ahí. Y esto es muy importante para entender. ¿Okay? Acá si nos indicamos, por ejemplo, en Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, el canadiense el número 1, y eso que el canadiense casi no compra en Miami, muy poco. Mira Argentina, 11% participación en lo que es el Tri-County. En Orlando tenemos una diferencia que el número 1 por lejos, Brasil. Casi un cuarto del mercado. Después Canadá, el Reino Unido, que el Reino Unido no tiene una mayor participación en Miami. Estas son las cositas que tenemos que entender un poco más. Tenemos un mercado muy fuerte en Orlando, que son los chinos, que los chinos compran en Orlando, pero miren Miami, no existe. ¿Okay? Tenemos que entender esa realidad. Canadiense compra muchísimo en el área de Tampa. Mire, Cuba, 6%.
Mire lo que está pasando. Ese es el efecto agua. ¿Ok? El efecto agua que... Eso justamente te iba a decir que la mayoría de los que vemos donde están comprando es el tema de tener algo frente al mar o muy cerca al mar. Y Bueno, para ellos sigue siendo demasiado barato poder comprar acá, que es otra ventaja. el área Sarasota, mira quién aparece ahí, mira en tercer lugar. Ujú. Porque nos preguntan, ¿no? Sarasota, Sarasota, lo que le decimos ¿Sabes a... por qué es eso? Ujú. Porque, bueno, no sé quiénes conocen al Chino Río y lo que pasa en Latinoamérica, lo que siempre hablamos. Cuando la gente, ellos saben que hay alguien o alguien de plata o alguien de renombre comprando en un lugar, la gente sigue a esas personas. Es lo mismo que pasa en nuestros barrios, en nuestros países. La gente de plata si se mueve en Chile, por ejemplo. La gente antes vivía en Providencia, después vivió en Las Condes, la gente de Las Condes se está yendo a Chicureo y así sucesivamente. En el tema extranjero es exactamente lo mismo. Antes era Miami, después qué sé yo, ahora es donde está el Chino Río, porque todos quieren comprar ahí, porque el Chino Río tiene casa ahí, por lo tanto yo también tengo que tener casa. Bueno, Así es la realidad. El Chino Río, que fue un tenista muy famoso en Chile, que son el concepto de los espejos, el mirroring, que la gente dice, ay, allá está y por algo está allá. Y es un tema también de estatus. La gente que compra en Sarasota anda buscando el tema de estatus, que no quieren estar metidos en South Beach porque en Sarasota es más estatus, todo el tema. Miren lo que es el área Cape Coral, Naples, todo. Canadá tiene casi la mitad del mercado. Alemania, 20% Cape Coral, Fort Myers. Juicy, Leslie, nuestro equipo allá. Pero miren abajo lo que viene. Bolivia apareció, lo que decías tú, en el área Cape Coral, Lija y Fort Sí. Myers. Tenemos que mirar esto y es muy, muy importante. El argentino también, independiente que tiene un 2%, porque hay mucho volumen de personas en Argentina que no tiene medio millón, que tiene $100.000, $50.000, lo que fuera, y están invirtiendo mucho en áreas donde el precio es menos costoso. ¿Ok? Acá son datos ya más para que lo vean ustedes, las destinaciones de los canadienses, los colombianos, los argentinos. Ahora, los argentinos compran el 89% acá en el Three County. Pero eso vean lo que ya con detalle para que ¿cómo se llama? Para que se empapen, que es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Eso es como básico. Es un reporte que podríamos estar hablando 2 horas, pero digamos la idea es que uno haga el research. Otra cosa importantísimo es conversación día a día con nuestros países, es entender la realidad del tipo cambio. ¿Ok? Después vamos a juntar todos los temas que estamos hablando. La conversación nos pasa mucho, por ejemplo, con Colombia y Chile, que en Colombia y Chile mucha gente dice, oh, voy a esperar que baje en el caso de Colombia, de los 3.600 que está ahora, que baje a los 3.000. Muy difícil, por no decir imposible. El chileno es lo mismo. No, voy a comprar cuando lleguen de nuevo a 600 por dólar. Esta es la aplicación que yo ocupo que se llama XE en el teléfono, ¿ok? Que es esta, que yo selecciono los países que trabajo mayormente y lo estoy monitoreando todos los días. Me metí al internet y hay una aplicación en el internet que la pueden ver en el computador y es súper gráfico, valga la redundancia, porque uno puede ver charts, gráficos. No hay mejor cosa que comprobarlo. Porque la gente dice, no, pero el peso tiene que bajar. Mira, el peso mexicano históricamente ha pasado esto. ¿Qué es lo que es? Se deprecia. Estamos hablando de 2011, estamos hablando casi los últimos 10 años. ¿Ok? Si lo podemos tener de 5 años también, como queramos, pues estos reportes son súper dinámicos. Pero la tendencia que tiene el dólar a nivel mundial es a valorizarse. Y yo muchas veces le digo a los clientes, lo decía en Colombia la semana pasada, que no te extrañe que el dólar, cuando tu inversión en dólar va a ser más alta que hasta la misma tasa de retorno del negocio. Porque hay años en países como Colombia, Chile, mismo México, que ha tenido una valorización hasta del 10%. Acá si yo pongo otro país, por ejemplo Chile, acá me sale la gráfica cómo se ha comportado el peso chileno en los últimos 10 años. Eso no tiene objeción alguna.
cuando tú compruebas lo que estás diciendo. ¿Ok? Vamos a poner dos ejemplos más. Colombia. Miren la realidad de Colombia. ¿Okay? O sea, es, a buen entendedor, pocas palabras. Pongamos un caso crítico. Argentina. Eso es tremendamente crítico. La moneda es, o sea, estábamos en niveles, ahí lo ven. O sea, es la gente que puso de Argentina el dinero hace 10, 5 años, ni siquiera 10, ha tenido un incremento salvaje. Miremos los últimos 2 años. ¿Cómo puedes mirar Perú? Ok, mira los últimos 2 años. Ha sido pero salvaje como ha subido. Si vemos Perú, hagan ustedes el ejercicio, ok. Ese es Perú los últimos 2 años. Si miramos los últimos 10 años, no hay discusión, ok. Estas son herramientas que tienen que utilizar, definitivamente, ok. Volvemos a lo mismo, resumen, protección de activos, dólar, lo acabamos de comprobar, valorización, hoy la crisis del 2008, eso no va a pasar más. ¿Se acuerdan cuando vino el tema del COVID, que todo el mundo en las noticias, que no, que va a haber una crisis inmobiliaria? Sí, tenían toda la razón. Una crisis de incrementos de precio, una crisis de atracción mundial, esa es la crisis que tuvimos, ¿ok? Protección de activos, dólar, valorización, amortización de deuda. Nadie habla de la amortización de deuda, de que se pague solo. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado a un cliente que te dice, lo que me interesa es que se pague solo? Te están diciendo quiero tasa de retorno cero y no entendemos. Ese quiere decir que se pague solo. Esos son los aspectos fundamentales y después viene la tasa de retorno. Nuestros productos en general tienen tasas del 5, 6% al 70% ocupación y obviamente ellos entienden que no estamos dando la ocupación más alta o más extrema que podría ser cuando ofrecemos el 80%, porque lo más seguro que vamos a andar cerca del 80% ocupación. Y por lo mismo somos cuidadosos. Obviamente ha subido el precio de las propiedades en el último año, 2 años, y esperamos que los precios van a subir, digamos, en los próximos años por todo el interés que tiene la gente. La gente tuvo un cambio en el mindset, que quiere disfrutar un poquitito más la vida, todo. O sea, vamos a estar llenos en Orlando, vamos a estar llenos en Miami, ya nos empiezan a entregar propiedades en Miami en los próximos meses, vamos a tener un mejor inventario. Y tú lo ves, Mili, lo que está pasando con la gente que está... Cuando tú le ofreces este modelo de negocio, la gente dice, mira, que se me pague solo, tengo la plata en dólares, y tengo protegida la plata. Ni siquiera están esperando una tasa de retorno. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, con la promesa que no es necesario prometer tanto, definitivamente. ¿Ok? En la propiedad esta nuestra del modelo, tú sabes que no se tiene que ocupar el 100% ni el 90% para que den resultados. Si se ocupan el 90, el 100, perfecto, pero no es extremadamente necesario. Tenemos que entender lo que quiere la gente. Como resumen, cuando uno, cómo se prepara para una reunión, tiene que entender todos estos aspectos que hemos ido conversando, que ahora los vamos a resumir. Lo primero, explicarle a los clientes que lo último que vamos a hablar del producto, del formato, ¿ok? Eso es lo último. Primero hay que escuchar qué es lo que andan buscando, cuáles son sus intenciones, cuál es la necesidad. De repente hay gente que viene a una reunión y te dice, mira, lo único que me interesa a mí es emigrar a Estados Unidos. Igual hay que atenderlos. La reunión no va a durar 1 hora, quizás va a durar 15 minutos, ¿cierto? Para conectarlos con el profesional que nos ayuda en el tema migratorio. Muchas veces va a haber una combinación de temas migratorios con temas de inversión, porque está la visa E2, la EB5 y todo eso. Pero hay que saber escuchar, mayormente. Luego pasamos al tema de la LLC, de crear una sociedad en Estados Unidos, que tiene muchos beneficios. Dentro de los beneficios, recuerden, hay que saber, pero no hay que dárselas de tributario ni contador porque no lo hacemos. Mayormente los mayores beneficios que tienen cuando se forma una LLC es que uno protege el patrimonio. Ese es el número uno. ¿Cómo se protege el patrimonio? Se crea una LLC,
se pone una propiedad o dos propiedades en la LLC. Si llegara a pasar algo con esa inversión, algo que ni Dios lo quiera, algo terrible, si a uno lo van a demandar solamente a los niveles que tiene esa inversión, lo que está dentro de la LLC. Si la gente tiene dos propiedades en una LLC o una, y tienen millones de dólares en activo en Argentina, Chile, Perú, México, no las van a poder tocar. Es una protección de activos muy importante. Por otro lado, las LLC, de acuerdo al régimen tributario en Estados Unidos, obviamente esas entidades son las que pueden deducir más. Las personas pueden deducir muy pocas cosas, pero la LLC sí. Esos son los aspectos fundamentales. No hablen más detalles de herencias y cosas así, porque en realidad la LLC técnicamente no te protege de las herencias. Por eso es que los extranjeros tienen un deducible, una excepción de pago de impuestos por herencia de entre 60 y 70 mil dólares por persona. Por eso mismo las personas, cuando forman una LLC, ponen la pareja, los hijos, y van multiplicando esa excepción para que tengan, si llegara a pasar algo en forma natural, no tuvieran que pagar impuestos. Independiente que, obviamente, la LLC se manejan con acuerdo operativo y siempre existe la posibilidad de ayudar a los clientes en el caso de ese tipo. Pero mi consejo es que no hablen nada de herencia. La otra día, hace una semana y media, me tocó que estaba apoyando a alguien en una reunión y el único comentario que hizo en la reunión, la protección de herencia de la LLC. Mejor no debería haber hablado. ¿Por qué me puse en aprietos? Porque el tema es el tema más delicado del LLC es ese mismo. Y es un tema que tienen que hablar con los contadores. Financiamiento bancario. Siempre estamos buscando las mejores alternativas de financiamiento bancario, porque la gente, cuando tú le dices que vamos a conseguirle una tasa de interés de un 4%, 4,25, 4,5 al año, la gente queda impresionada porque en la mayoría de nuestros países la tasa de interés es el doble. Y con eso mismo la gente puede invertir o multiplicar su inversión, porque con la misma plata pueden comprar dos propiedades, por ejemplo. Y ellos no lo saben, como tú bien decías, Mili. Pero ¿por qué me van a prestar a mí? Porque si yo no tengo crédito, nadie me conoce en Estados Unidos. Mira, para ti es más simple que para un ciudadano americano. No ocupes la palabra fácil, ¿ok? Es más simple que para un ciudadano americano, porque todos saben que cuando nos piden cuando vamos a sacar un crédito nos investigan hasta con el FBI más o menos hoy en día. Para el extranjero los programas de financiamiento son más simples, piden papeles, pero la gente se sorprende una vez que consiguen una tasa de interés mundialmente atractiva. Y mayormente es ponerlo en contacto con los profesionales. Nosotros trabajamos, ustedes saben, muy estrechamente con Rubén y Michelle, que están ahora avalanchados de nuevo con clientes extranjeros, ¿cierto? Y obviamente con esos programas que hemos conseguido en los últimos meses, después de la reactivación del COVID, hemos tenido la posibilidad de ofrecer muy buenos programas a los clientes. En el caso de las propiedades vacacionales en Orlando, el amoblamiento, la decoración y todo es clave. ¿Viste lo que pasó a mí el fin de semana, no? Que los clientes que tenemos en cuadro, le cotizaron a los clientes nuestros por el de una habitación, dos habitaciones, y el viernes subieron los precios casi un 30%. Tuvimos que tomar la decisión que lo vamos a hacer nosotros por los clientes, porque en realidad el precio que le quieren cobrar es demasiado costoso. Así que nos va a tocar equipar a la propiedad de nosotros. No tenemos problema con la calidad ni nada, porque nosotros ocupamos la misma mejor calidad que ellos, pero le vamos a poder a los clientes tener un precio razonable, porque esto es un negocio financiero. Lo que siempre Están cuidando la rentabilidad, ¿no? Lo que Eso siempre se le trata. decimos a los clientes, nosotros tenemos toda la matriz que tú necesitas en asesoramiento, lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Del tema migratorio, legal, contable, financiero, de amoblamiento, porque entendemos que es un negocio financiero. ¿Por qué cobramos menos que todo el mundo, o gran parte del mundo, que de hecho muchas empresas han bajado los costos? Porque hace 3 años atrás tú veías en Orlando que la más barata cobraba un 25%, cobraba un 17%. Y creo que Fabio, si puedes poner mute, Fabio. Ok. Nosotros cobramos un 17% en la administración porque sabemos que ese es el número mágico.
¿Por qué nosotros tomamos la decisión el fin de semana de equipar las propiedades de Cuadro a nuestros clientes? Porque pagar $10,000 de más para lo mismo no tiene sentido alguno, ¿ok? Y otra cosa muy clave que la gente entiende de que todo en una mano, todo con un respaldo corporativo como es de Conova, la gente se queda más tranquila. Ellos han tenido la experiencia que compran en cualquier lugar de Grove o donde sea, pero compran y después tienen que empezar ellos mismos a buscar los otros profesionales que necesitan. La clave es la administración. La clave es la administración, lo que hacemos nosotros, que nosotros apretamos un botón y controlamos el negocio nuestro, ¿ok? Y la gente lo agradece, les gusta, y ellos saben de que la forma como nosotros trabajamos es extremadamente transparente. El que es desconfiado por naturaleza o que no entiende otra modalidad de vida que no sea con desconfianza, espero que no sea cliente nuestro. Lo espero, para que no nos estrese. Pero de la forma que trabajamos nosotros, indicándole que todas las reservas que llegan ya asignadas porque el huésped escogió la propiedad que quería. La OH208, la NI769, que son las iniciales de nuestros clientes. Nosotros no manipulamos las reservas. Y eso es clave para la transparencia. Cuando tú le muestras a los clientes cómo ven su aplicación en el teléfono para ver el calendario, cómo ven las reservas, sus estados de cuentas mensuales, es extremadamente transparente. Y como no somos perfectos, siempre estamos buscando cómo perfeccionar lo que hacemos. Como tú bien, Mili, sabes que siempre estamos mirando la logística, cómo mejoramos de un momento para atrás, de acá para allá. Pero la gente en muchos lugares nos está viendo como que damos una solución integral y nos dedicamos al máximo. Y de hecho que esté la compañía comprometida, tanto tú como yo, a nivel corporativo, a la gente le da mucha confianza y esas son cosas que nuestro equipo, los que conforman de Conova, deberían aprovechar al máximo. O sea, normalmente en el mundo de real estate que vivimos, ustedes saben que normalmente la mayoría de los realtors vive su mundo solo, sin apoyo. Acá tienen todo el apoyo de nosotros, obviamente, y el modelo de negocio lo creamos nosotros, pero lo creamos para nuestro equipo. Y cuando ellos entienden cómo explicar eso, de que nuestra empresa está atrás, la confianza se crea inmediatamente. ¿Ok? Los clientes no se van a sentir que están hablando con el vendedor y que les vendió y después van a estar, digamos, solo en el mundo. Acá nuestros clientes los queremos cuidar, porque les decimos nosotros, Mili, tú has escuchado los speech, ¿no? Nosotros creamos la administración para cuidarlo a ustedes, no es nuestro negocio principal. Nuestro negocio es la venta, ¿cierto? Sí, José, veamos si hay alguien que pueda tener alguna pregunta, porque hay gente nueva, que bueno, todo está en nuestra librería, ¿no? Están los training pasados, pero yo creo que ya nosotros de nuestra parte entregamos la información básica, el resto es estudiar, el resto es informarse, ver noticias, leer. Yo creo que pudiéramos pasar quizás unos 5 minutitos con preguntas. Nos quedan unos minutos si hay alguna pregunta, que yo prefiero que lo hagan con micrófono abierto, porque hay muchos que les da pena hacer preguntas y pueden aprender también. Siempre de las preguntas se aprende algo. Así que no sé quién tuviera alguna pregunta, con mucho gusto para poder contestarla. O está todo súper claro. Sí, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, le habla Juan Galvez. Sí, una de las preguntas más importantes, porque ya tuve mi primera experiencia precisamente con Yamil. Tuve un cliente internacional que vino precisamente del Perú y muy buena presentación hizo Yamil en la oficina sobre los departamentos y la rentabilidad en Orlando. Obviamente, cada vez que tengamos un cliente, yo no sé si es una buena idea llevarlo siempre a la oficina o nosotros tener una base, como acaba de explicar, sobre la tabla de rentabilidad, que es lo primero que la gente va a querer saber, ¿no? Para poder animarse y seguir viendo lo demás. ¿Qué es lo que me sugieren? Yo tengo ya hasta 2 o 3 gente que están por venir. ¿Tengo que llevarlos a la oficina o me tengo que informar yo de la tabla de rentabilidad, cómo trabaja, para poderles darse una pauta?
qué es lo apropiado en este punto? Lo apropiado, Juan, es hacerse experto. Yamile te ayudó en alguna presentación, como yo he ayudado a algunos de ustedes, pero nosotros no es nuestra función hacerles las presentaciones a ustedes. Lo que te recomiendo es que tú te prepares y que Claro, cambies el switch, porque me acabas de decir, para explicar la tabla de rentabilidad, exacto. eso es Lo lo, primero. eso es lo último. Eso es lo último. Lo más importante es darle tranquilidad a la gente. Acuérdate, protección de activos en dólares, que se pague solo con valorización. La tabla de rentabilidad es lo último. Que obviamente uno termina conversando de eso en la reunión, pero uno tiene que disminuir el efecto de esa tasa de retorno porque tú le creas una tranquilidad extrema al cliente. O Tienes que sea, prepararte Juan, Sí. Leo Messi no es la estrella que es si no practica todos los días con la Claro, claro, pelotita. claro. Sí, sí. ¿Okay? Si uno practica cuando te llegó el cliente, lo más seguro que no lo va a hacer bien y tienen que conocer los proyectos. O sea, Claro. si no van a Una otra Orlando, pregunta, ¿cómo vas a sí. vender Orlando? Y no es Sí, ir a sí. Orlando, es sumergirse. O sea, hay que invertir plata, tiempo, muchos factores para lograr juntar todo lo que uno necesita, pero acá no se trata de venir a la oficina. Obviamente queremos que traiga a los clientes a la oficina, pero que los atiendas tú. ¿Ok? Nosotros nos interesa que el cliente nos conozca, ¿cierto, Mili? Que queremos que el cliente sepa quiénes somos, pero la idea es que te tienes que preparar tú, como se han preparado todo, bueno, buena parte de nuestro equipo, para sentirse que tú en realidad puedes dar el asesoramiento que el cliente se merece, en definitiva. Mili, ¿tenías algún comentario? sí, más que nada que para mí en lo particular no es ningún problema poder ayudar a atender a un cliente, pero obviamente como es tan desgastante también, lo mínimo que tiene que hacer nuestro asociado es lo mínimo, es conocer los proyectos e ir a Orlando. O sea, nosotros no podemos pretender de que el cliente vaya solo después de una presentación. Y lo otro es entender cómo se maneja este tipo de negocio, entender cómo se maneja el property management para de ahí recién al final del proceso de una presentación es poder también explicar la tabla de rentabilidad. Si no tenemos el inicio claro, una tabla de rentabilidad, yo preferiría que ni siquiera la expliquen porque es donde uno más mal puede quedar con un cliente. Los clientes hoy día están mucho más informados que nosotros en muchos casos, porque están recibiendo información de todo el mundo, por lo tanto hay que estar muy bien preparado. Yo no tengo inconveniente en recibir a los clientes y poder hacer una pequeña presentación, pero obviamente el cliente ya tiene que venir con algo preparado, haber ido a Orlando, haber tenido por lo menos una etapa inicial de presentación, cosa de yo finiquitar simplemente con el property management y la tabla de rentabilidad. No es más que eso. Pero Entonces también, la respuesta es, luego de ir a Orlando, obviamente, y visualizar el proyecto y todo lo que uno necesita, obviamente, mirar y saber, y luego entrar a Property Manager y ahí va a estar toda la información que uno necesita, como me dice, para ir preparando dos. Y bueno, cuando venga el caso, pues ya uno tiene la base, ¿no? Estamos hablando de Property Sí, Manager, donde va a tener ahí toda la información, especialmente de este proyecto. ¿Estamos A lo que, claros? a lo que, a lo que te hablo de property management es entrar a la página de Conova Vacation Homes and Suites, ver las propiedades que tenemos para que te familiarices con lo que ya tenemos en inventario, ver lo que te pregunta la gente, en cuánto se renta la propiedad, ahí vas a tener la respuesta. Ver la ocupación, mostrarle a los clientes la ocupación que tienen nuestras propiedades. O Ok, sea, ok. esa es tu carta de presentación, pero Está muchas bien. veces me doy cuenta que los realtors ni siquiera han entrado jamás en su vida a la página web. Bien. Entonces, ¿me explico? Sí, mira, sí, por ejemplo, Juan, tú vas de Conova Vacation Home, de conovavacation.com, acá abajo donde dice Property Search, puedes ver todas las propiedades de nuestros clientes. ok. Ahí puedes agarrar cualquiera y puedes ver cómo está la ocupación. Por ejemplo, toma varias, vuelvo a lo mismo, hay que practicar. Y la gente ve cosas concretas. ¿Te das cuenta? Ve cosas concretas, no es, ok, voy a seleccionar una propiedad y le muestro al cliente, mira, para que veas cómo se nos están yendo los calendarios. Estamos recién en junio, está lleno, julio está casi lleno. Te das cuenta que son lo que estamos trabajando ahora fuerte el verano. Va a ver las tarifas acá que se cobran por noche.
está toda la información. Okay. Y es práctica. Y cuando vaya a Orlando, obviamente la idea es ir a conocer los proyectos, conocer los tipos de propiedades, ver las amenidades, los clubhouse y todo eso. Y como te digo, ya lo otro, y hoy en día, si me estás hablando de Perú y los otros países de Latinoamérica, ya la gente conoce mucho. O sea, la gente conoce mucho. Y te diría que lo que casi es lo último de lo que se habla, y muchas veces no es que se hable mucho de la tabla de rendimiento, porque la gente lo que quiere es estar tranquilo trayendo su plata para acá. Pero obviamente van a sentirse tranquilos si ellos te ven a ti con un nivel de expertise importante. Sí. Y aparte, ir a conocer a los vendedores que nos atienden allá también. Claro. O sea, conocer al vendedor o al representante que nos atiende de Solara, en Story Lake, en Champions Gate. O sea, es lo mínimo que tenemos que hacer, cosa de que cuando nosotros lleguemos allá con un cliente, no aparezcamos como que nunca hemos estado ahí, porque el cliente va a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, nadie te conoce. Claro, claro. Nadie sabe quién tú eres. Estamos hablando de conocen de Conova. ¿no? Los vendedores conocen de sobra quién es de Conova. Y ellos mismos nos ayudan, o en el sentido con José, tenemos ciertas preferencias, pero el vendedor te tiene que conocer. O sea, si no te conoce, ya no, obviamente no te va a resultar la primera visita, ¿no? Sí, Si claro. vas a ir con un cliente, llegar más temprano y recorrer tú la zona antes, cosa de que no te pierdas con el cliente y ya por lo menos el vendedor te conozca para que cuando vayas con un cliente te pueda atender o te dé alguna preferencia, ¿no? Frente al resto. Cosas Entonces por el aquí, estilo. sí, en esta web entonces también tenemos la dirección y todo, cómo llegar allá, ¿no? Digamos, si es lo primero que quiero hacer, obviamente para irme a ver los proyectos, como le digo. Y Todo como está en Google. Todo está en Google. No está en Deconova Vacation, está en Google. No, te lo digo a modo de referencia. Si Okay. no tienes la información, llámame y pregúntame. Yo no, Okay. o sea, yo estoy aquí para poder ayudarlos. Está bien. Pero está parte bien. del trabajo también lo tienes que hacer. Si tú buscas Story Lake, todo eso está en Google. Okay. Si buscas Champions Gate, todo eso está en Google. Busca qué es lo que es Champions Gate, hace cuánto tiempo que se creó Champions Gate, a qué distancia está de los parques. Lo mismo con Story Lake y con Solara, es exactamente lo mismo. Volvemos a lo que está hablando José, preparémonos antes de ir con un cliente. O sea, si tú estás ofreciendo algo, tú tienes que estar empapado 100% con la información. El cliente sabe mucho más que tú algunas veces. Aparte que no eres tú el único que se lo va a estar ofreciendo. Hay un montón de compañías que están ofreciendo Story Lake, Champions Gate, Solara, pero la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos el property management y que tenemos el respaldo y el prestigio. Ok. Bueno, gracias. Una otra consulta que nos queda un minutito. Bueno, como decías tú, Mili, la información está en el website, se tienen que meter en el portal de nuestros asociados, obviamente que es exclusivo para asociados de Deconova, y la clave del éxito acá es prepararse. Quieren vender Orlando, hay que ir 2 o 3 veces a Orlando, quieren vender Downtown Miami. Muchos de los que están acá conectados son de Miami. Hay una tremenda oportunidad, pero tenemos que darnos el trabajito de ir al Downtown y recorrer la área, toda la maravilla que está pasando, y les aseguro que se les van a abrir muchas oportunidades. Así que bueno, Mili, el próximo training, ¿cuándo viene? El próximo es el día 10 de financiamiento con Michelle. Muy importante. Ahí va, Sí, porque importante. ahí vamos a hablar de los préstamos alternativos que estamos viendo ahora. Tenemos el regular FHA para lo que es local, que eso lo hemos hablado un montón de veces y eso está en la librería. Aparte que Michelle siempre está dispuesta, si no puede responder enseguida, le dejan la información, pero vamos a ver algunas alternativas de financiamiento alternativo para que lo podamos tener tanto para lo local como para internacional también. Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, a prepararnos, a ser exitosos. El sinónimo del éxito en este negocio es preparación. ¿Ok? Así que lo invito cordialmente porque esa es la clave. Y esa es la clave de todo el equipo de Deconova, es prepararse. Y eso es lo que nos distingue cuando nos sentamos, cuando nos refieren. Porque ustedes, mientras más se preparen, van a ver que su teléfono va a comenzar diciendo, mira, me recomendaron contigo un cliente que ya te compró, un cliente que le diste una explicación fenomenal. Así que tenemos que hacer eso. Es
tenemos que ser los campeones del mundo y para eso tenemos que prepararnos. Así que les enviamos un abrazo a todos, muchos éxitos y bueno, como decía Emilia, acá estamos para lo que necesiten, familia. Bueno, cuídense mucho, que tengan lindo día. Gracias, que estén muy bien, feliz semana.